Nuestro gran Dios y Padre, te damos gracias porque somos reunidos en esta mañana en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te imploramos, Señor, y suplicamos que tú guíes esta reunión. Ahora, Señor, cuando abramos tu santo libro, que seamos, Señor, instruidos, enseñados, Señor, consolados y confirmados en la fe. Y también, Señor, que luego por tu Espíritu nos guíes en la adoración, en el culto que hemos de tributarte. Pues, Señor, sabemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que tu Hijo es nuestro Redentor, aquel que se entregó por amor a nosotros y que dio su vida, derramó su sangre hasta la última gota, la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Señor, deseamos agradarte en esta hora, en esta mañana y también con nuestras vidas, Señor, a cada momento. Pedimos, por tanto, tu gracia, tu socorro y también pensamos en algunos hermanos que pueden estar de camino, que tú seas con ellos, les traigas con bien, les libres del mal, y aquellos que están imposibilitados, Señor, también, Señor, que a ellos en tu bondad les des una porción y que ellos también sean, Señor, confirmados en tu palabra, ayudados, Señor, y también, Señor, nosotros les tengamos en nuestro corazón porque somos parte del mismo cuerpo. Estas cosas te pedimos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les invito, hermanos, a tener una lectura bíblica en la epístola a los Romanos, el capítulo 12 y los versículos del 1 al 16. Si recuerdan los hermanos, en las dos anteriores ocasiones habíamos visto Efesios capítulo 4, una porción de Efesios 4, luego una porción de 1 Corintios 12 y hoy esta porción de Romanos 12, porque son los textos en los que se habla no solo de los dones espirituales, sino se proporcionan listas de dones. Esa es la razón por la cual en esta mañana nos vamos a acercar a esta porción bíblica. Romanos 12, del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios,
en vuestra propia opinión. Que el Señor bendiga su palabra. Miren, quisiéramos centrar nuestra atención especialmente en los versículos 6 al 8 de nuestra lectura, aunque habremos de leer algunos más, pero esencialmente en los versículos 6 al 8. Y también debo decir que vamos a pasar las páginas con bastante frecuencia, primera a Corintios 12, de manera que sería bueno si ya tenemos marcado 1 Corintios 12 para que sea tan natural esta mañana leer en Romanos 12 como en 1 Corintios 12 y que todos podamos mirar en la palabra del Señor lo que estamos diciendo. Entonces el versículo 6 de Romanos 12, donde estamos, dice: de manera que teniendo diferentes dones. Y la primera idea que queremos resaltar hoy es el hecho que todo creyente en Cristo tiene un don o varios dones espirituales. El versículo dice, de manera que teniendo, eso nos habla de un hecho, eso nos habla de una realidad, eso nos habla de una verdad, teniendo diferentes dones. Y no podemos equivocarnos, porque estoy diciendo todo creyente. Simplemente mirando este pasaje, sin salir de este pasaje, que podríamos ir a otras porciones bíblicas, podríamos pensar y decir, ¿a quién se refiere este teniendo? Bueno, el versículo 3 que antes hemos leído contiene unas palabras como estas: cada cual que está entre vosotros. Así que lo que hemos de decir en esta mañana tiene que ver también, igual que era para cada cual que estuviera entre los creyentes en Roma, es para cada cual que está entre nosotros en esta mañana, para todos los creyentes en Cristo. Y el versículo 1, un poco más atrás de este mismo capítulo, dice: así que, hermanos, para todos aquellos que por la fe hemos venido a ser hijos de Dios y somos hermanos en Cristo, formamos parte de la familia de la fe y, como hemos de decir a continuación, formamos parte también del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los dones espirituales, tengo aquí una definición de nuestro hermano Horacio Alonso, ya con el Señor, son habilidades, capacidades sobrenaturales que provienen de Dios, que son concedidas por gracia, deben ser controladas por el Espíritu Santo y han sido otorgadas con el propósito de servir en la iglesia o a la iglesia como un cuerpo. Los dones reciben su energía de Dios y por tanto están por encima de la capacidad sobrenatural de las personas. Y hay una pregunta que deberíamos hacernos y me gustaría dejarla en esta mañana para todos, y yo incluyéndome o poniéndome el primero. ¿Estoy usando el don o los dones espirituales que el Señor me ha dado para su servicio en medio de la iglesia? Bueno, teniendo diferentes dones, vamos a retroceder a los versículos 4 y 5 para observar ahí tres principios que debemos observar, que debemos mirar al hablar de los dones espirituales. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay por lo menos tres principios que debemos retener para hablar de los dones. El primer principio es el de la unidad. Tanto en el versículo 4, hablando del cuerpo humano, como en el versículo 5, se habla de un cuerpo. Versículo 4, de la manera que en un cuerpo, y en el versículo 5 dice, somos un cuerpo en Cristo, hablándose de la iglesia. El primer principio es el de la unidad,
de la unidad del cuerpo. El segundo principio es el de la diversidad. El versículo 5 dice la palabra muchos, nosotros siendo muchos, hablando del cuerpo de Cristo y del cuerpo humano en el versículo 4, en un cuerpo tenemos muchos miembros. Y habría que decir aquí que cada creyente es una parte vital del cuerpo de Cristo. Pero por un instante, 1 Corintios 12, para mirar la ilustración, es más que una ilustración, pero vamos a mirar la ilustración por un momento del cuerpo humano y de la diversidad de miembros que hay en el cuerpo humano. Entre los versículos 14 al 21 de 1 Corintios 12 se habla de diferentes miembros del cuerpo humano. En los versículos 15 y 21 se menciona el pie. En los mismos versículos 15 y 21 se menciona la mano. En el versículo 16 la oreja y en el 17 el oído. En el 16, luego 17, después en el 21 se habla del ojo y en el 17 del olfato. Vamos a leer del 14 al 20. 1 Corintios 12, 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, la diversidad de miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, diversidad. Son muchos los miembros, unidad, pero el cuerpo es uno solo. Y también el versículo 12 de este mismo capítulo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice ahora, así también Cristo. Pero este principio de la diversidad no solamente hemos de aplicarlo a los miembros, sino también este principio de la diversidad ha de ser aplicado a las funciones de los miembros. Aquí en 1 Corintios 12, donde estamos, el versículo 4 dice, hay diversidad de dones. Eso en el cuerpo humano podríamos hablarlo, podríamos identificarlo con lo que el apóstol Pablo llama en Efesios capítulo 4, la actividad propia de cada miembro. Es decir, ¿cuál es la función o cuál es la tarea que en el cuerpo humano, si mencionamos antes el ojo, qué es lo que tiene que hacer el ojo? ¿O para qué está facultado el ojo? ¿O para qué fue preparado el ojo? Y la contribución que hace, por tanto, el ojo. Hay diversidad también, no solo en cuanto a los miembros, sino en cuanto a las funciones. Y eso en el plano espiritual son los dones espirituales dados por Dios. La actividad propia de cada miembro, la tarea propia de cada miembro. Cada creyente como miembro del cuerpo de Cristo ha sido dotado. ¿Para qué está preparado? Permítanme seguir con el ejemplo. ¿Para qué está preparado el ojo humano? ¿Para qué ha sido diseñado? ¿Para qué ha sido dispuesto? Evidentemente tiene una tarea. Si nosotros tomamos esta idea y la aplicamos al cuerpo de Cristo y cada creyente tiene un don o varios dones espirituales, ha sido equipado, preparado por el Señor, dotado por el Señor para hacer una tarea y por lo tanto con un llamamiento a servir específico, con un llamamiento, con una tarea de parte de Dios desde el momento de la conversión que debe desempeñar, y eso va a ser para el bien de todo el cuerpo. Cada creyente ha sido llamado, por tanto,
a servir por medio del don o los dones que debe usar para edificación del cuerpo y perfeccionamiento de los miembros del cuerpo, como también dice en Efesios capítulo 4. Entonces, el principio de la unidad del cuerpo, un solo cuerpo. El principio de la diversidad, que tiene que ver con los miembros, somos muchos. Y también tiene que ver con las funciones, con la tarea, con el don espiritual, con la tarea propia de cada miembro. Y un tercer principio es muy hermoso también, es el de la interdependencia. Miren el versículo 5, ahora regresamos, ¿verdad?, a Romanos, pero de nuevo estaremos aquí en 1 Corintios brevemente. Interdependencia. Romanos 12, al final del versículo 5 dice, todos miembros los unos de los otros. Mire esto qué importante, qué hermoso. Todos, dice todos, ¿verdad? Todos miembros los unos de los otros. Y esto quiere decir que nos pertenecemos los unos a los otros, que nos servimos los unos a los otros y que nos necesitamos los unos a los otros, queridos hermanos. 1 Corintios 12, versículos 21 al 27. Pertenecemos, servimos y necesitamos los unos a los otros. Interdependencia. Entonces seguimos con el cuerpo humano, pero apliquémoslo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, esta es una consecuencia, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Un solo cuerpo, variedad de miembros, cada uno con su función y todos al servicio los unos de los otros. Volvemos a Romanos capítulo 12 y al versículo 6. Sigue diciendo ese versículo, hemos leído, de manera que teniendo diferentes dones, dice ahora, según la gracia que nos es dada. De igual manera que en la salvación, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De igual manera que en la salvación, que es por pura gracia, que no hay ningún mérito, no hay ningún merecimiento, no podemos hacer nada para que nosotros seamos merecedores de ella. También los dones dados cuando hemos sido salvos, cuando hemos venido a Cristo con arrepentimiento y fe, nos han sido impartidos por gracia. El hecho de que Dios haya dado dones, los dones que son un logro del Cristo victorioso, ascendido, triunfante, y que son soberanamente repartidos por el Espíritu Santo, es una manifestación de la gracia de Dios. Dios revela su gracia a cada uno de sus hijos, impartiéndoles dones. Son, dice el pasaje, según la gracia que nos es dada. Es una verdad maravillosa. Hermano, a ti, a cada cual que está entre nosotros, nos ha sido impartida esta gracia de parte de Dios. Son para cada creyente, para el servicio particular al cual Dios nos ha llamado. Entonces, lo primero que hemos dicho es que todo creyente tiene al menos
un don espiritual. Pero sigue diciendo nuestro pasaje. A continuación, desde esta parte del versículo 6 y hasta el versículo 8 incluido, nos sigue hablando el pasaje de los dones espirituales en uso. Nos presenta el apóstol Pablo una lista de algunos dones, pero no solo nos menciona esos dones, sino los dones son vistos aquí en actividad. Por eso lo que queremos decir en segundo lugar es que todo creyente debe usar los dones espirituales que ha recibido. Sea cual sea nuestro don, deberíamos darnos a ello de todo corazón. Antes de entrar a estos versículos, vamos a leer el 11, Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Por eso cantábamos antes, alerta siempre, dormido nunca, canta la dicha de amar y servir. Dice ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ciertamente servimos al Señor sirviendo a los hermanos. Vamos a leer en este sentido Hebreos capítulo 6 y el versículo 10, aunque es de todos conocido, pero es bueno leerlo una vez más y recordarlo. Hebreos 6, versículo 10. Todo creyente debe usar los dones espirituales que ha recibido. Hebreos 6, versículo 10. Servimos al Señor sirviendo a los hermanos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y dice ahora, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es un trabajo de amor hacia el nombre del Señor. ¿Cómo se hizo? Sirviendo a los santos, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los creyentes. Y 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues ahora sí, vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a procurar mirar estos dones en uso que encontramos en esta porción bíblica. Debo decir aquí, y lo voy a decir creo que brevemente, al menos lo intentaré, que aquí tenemos el verbo úsese, casi al final de este versículo 6, dice, si el de profecía, úsese, y hemos de decir que ese verbo no es parte del texto original. Eso es lo primero. Lo cual no quiere decir que esté mal puesto ahí. Simplemente quiero aclarar esto. Si nosotros tuviéramos la versión antigua de la Reina Valera, veríamos que está la misma palabra. Entonces parece que esto es contradictorio. No. Está esa palabra, pero en cursiva o ladeada o inclinada hacia un lado. ¿Por qué? Porque en el original este verbo no aparece, pero se sobreentiende. Y lo necesitamos en español para poder entender que lo que nos está hablando el apóstol es de los dones, como acabo de decir, en uso o de los dones en ejercicio. Pero la palabra uso, estoy diciendo, esa palabra la se suple para que lo podamos entender. El pasaje dice, si el de profecía, conforme a la medida de la fe. Digo simplemente para que lo tengamos en consideración. La idea es de los dones en uso, por eso se suple ese verbo. En primer lugar, decimos entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
El profeta recibía su mensaje directamente del Espíritu Santo y lo transmitía a los oyentes. La misión primordial del profeta en el Nuevo Testamento era exhortar a la congregación. Miren conmigo, por favor, 1 Corintios 14, versículo 3. Esa era la misión primordial, exhortar a la congregación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A veces lo hacían mediante la predicción de algún acontecimiento, pero generalmente su ministerio era el de transmitir a la iglesia alguna enseñanza directamente recibida de Dios. Miren, por ejemplo, Hechos, capítulo 15, el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice ahí, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Un profeta era, por tanto, un portavoz de parte de Dios y que declaraba su voluntad. El ministerio de los profetas nos ha sido preservado en el Nuevo Testamento y hoy no puede haber adiciones inspiradas proféticas al cuerpo de doctrina cristiana, por cuanto la fe ha sido entregada de una vez por todas a los santos. Judas nos dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. El don de profeta cesó al fin de la era apostólica y hoy no tenemos profetas genuinos como los que hubo entonces. Sigue diciendo el versículo 6 al final, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, no debía expresar nada incompatible con la fe cristiana. Un segundo don que se muestra en acción, que se muestra en uso. El versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. Dice el hermano, el comentarista, el erudito Newell, llamó mi atención cuando leí estas palabras. Quizá no haya otro don tan expuesto al descuido como este. ¿Qué don? El don de servicio. Dice él, quizá no haya otro don tan expuesto al servicio, al descuido, al desprecio, al menoscabo como este. Pero luego el hermano sigue diciendo, cuando este don lleva en sí mismo el carácter de Cristo. ¿Y cómo es eso posible? Miren, porque el Señor dijo, ¿qué dijo? El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El don de servicio. La persona con este don tiene un corazón de siervo. La persona con el don de servicio ve en tantas ocasiones oportunidades para servir, las ve, las discierne, las encuentra y se entrega a ellas. Por tanto, usa el don. Véanlo aquí con lo que estamos diciendo, de servicio en servir. El de servicio use en servicio, en servir este don que ha recibido. Dice algo más, un tercer don en acción. El que enseña en la enseñanza. El enseñador era la persona que instruía a la iglesia en las escrituras del Antiguo Testamento y en la doctrina de los apóstoles. El don de enseñanza era de suma importancia en la vida de la iglesia y lo sigue siendo en el día de hoy también. El que enseña es el que puede explicar la palabra de Dios y aplicarla a los corazones de los oyentes. Seguimos. Versículo 8, la primera parte. Otro don, el que exhorta en la exhortación.
al buscar información sobre exhortación y sobre exhortar y sobre el que exhorta, me encontraba con dos vertientes que entiendo no son contrarias, que no son incompatibles. En primer lugar, exhortación es el don de mover a los santos para desistir de toda forma de mal, de todo pecado, de toda iniquidad y a emprender nuevos logros para Cristo en santidad y servicio. Esa sería una manera de entender exhortación. Y la segunda sería la capacidad de dar ánimo al que está desanimado, la capacidad de consolar al que está triste. Porque esta palabra exhortación también se puede traducir por rogar. Por ejemplo, en el versículo 1 de Romanos 12, donde estamos, dice: así que, hermanos, os ruego, y es la misma palabra. En primera a Tesalonicenses 4, 18, vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses 4, 18, para que podamos ver la palabra. Dice: por tanto, alentaos, ese es el término, los unos a los otros con estas palabras. Y en 2 Corintios 1:4, 2 Corintios 1:4, es el verbo consolar, y dice ahí: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y vamos a leer en Hechos 2 versículos, Hechos 11:23, donde podemos ver también este don en uso, este don en acción, este don siendo ejercido. Hechos 11:23. Dice, aquí es Bernabé, hijo de consolación. 11:23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y 14:22. Hechos 14, versículo 22. Aquí es el apóstol Pablo. 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. Y ahora dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Volvemos a Romanos capítulo 12 y seguimos en el versículo 8, en la segunda parte del versículo 8. El que reparte ha de usar el don, ha de ejercer el don con liberalidad. Aquí repartir tiene que ver con compartir nuestros bienes con los demás, con dar parte de o con contribuir. Es la dotación divina que inclina y capacita a alguien para ser consciente de las necesidades de otros y al mismo tiempo tener la carga en su corazón de ayudar, de suplir, de cooperar. Dice el hermano don Luis Carballosa unas palabras, creo que resaltantes. Este don requiere tanto abrir la mano como el corazón. Con tanta sencillez pero profundidad, este don, el que reparte, debe abrir tanto la mano como el corazón con los hermanos necesitados. Y a continuación dice con
liberalidad. Liberalidad es aquella simplicidad o sinceridad manifestada en un dar generoso. Es la misma palabra que aparece en 2 Corintios 8:2, donde se habla de abundar en riquezas de generosidad, o en 2 Corintios 9:13, donde se habla de la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos, y hay más citas, pero no las voy a mencionar por amor al tiempo. Seguimos en este versículo 12:8, la tercera parte. El que preside con solicitud. La expresión aquí, el que preside, está conectada con la obra de los ancianos en la iglesia local. Si fuéramos a Timoteo capítulo 3, los versículos 4 y 5, vamos a leerlos nada más. 1 Timoteo 3, 4 y 5, aunque no hagamos demasiado comentario. Aquí tenemos la misma palabra, que se traduce aquí como el que preside. 1 Timoteo 3, 4 y 5, está hablando de los requisitos de los obispos, de los ancianos. Y dice que gobierne, es la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y de nuevo, pues el que no sabe gobernar, de nuevo la misma palabra, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es la misma palabra. Entonces, esta expresión podemos traducirla como el que preside, el que gobierna y también el que protege. El que preside, el que gobierna y el que protege. Y esto, porque la idea es el que está delante, que también tenemos en primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 12. Vamos a mirar el versículo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 12. Algunas versiones aquí lo reflejan y también los comentaristas lo destacan en este versículo. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ahí es, y os presiden. Algunos incluso lo traducen como están al frente o están delante de vosotros en el Señor y os amonestan. Regresamos a Romanos capítulo 2. Entonces, el que preside dice que debe usar el don con solicitud. La palabra solicitud denota apresuramiento, denota rapidez, denota prontitud. Quisiera leer al menos 2 versículos. Vamos rápido, acompáñenme por favor. Marcos 6:25, el tiempo es enemigo nuestro en estos momentos. Vamos a ver si al menos podemos decir algo más, ¿verdad? Marcos 6:25, la misma palabra aquí traducida a solicitud, está en Marcos 6:25. Nada más vamos a leer hasta esa palabra. ¿Dónde está ahí la solicitud? Entonces ella entró, ¿cómo dice ahora? ¿Cómo entró? Prontamente, es decir, entró con solicitud, aunque aquí fuera para lo malo y nada tenga que ver con dones espirituales. Lucas 1:39. Lucas 1:39. De nuevo la misma palabra, al menos estos 2 versículos. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue solícitamente, fue con solicitud, fue deprisa. Entonces la idea es que solicitud implica, si hay esta rapidez, si hay esta prontitud, si hay esta acción que sale con inmediatez, hay celo, implica entusiasmo, indica gusto o empeño, nos dicen los hermanos que traducen y que
revisan estos términos en sus implicaciones. El que gobernaba, el que preside, ha de atender a su trabajo con constancia, con constante vigilancia, y tiene que velar o estar listo para